por miembros del Poder Judicial de la Federación a petición de Norma Piña como medida de presión para frenar la reforma constitucional al Poder Judicial estaría rayando en la ilegalidad, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece nuestro derecho al acceso a la justicia y sobre todo las garantías que se lleve a cabo dicho acceso de manera pronta, completa e imparcial. Situación que se vería obstaculizada por este paro laboral que estaría exhibiendo de pies y cabeza a aquellos miembros del Poder Judicial afines a los empresarios y obviamente ajenos a la justicia. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes 19 de agosto. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente este tema de la reforma al Poder Judicial en materia constitucional nos dará mucho de qué hablar de aquí al próximo 30 de septiembre. Fecha límite para que los diputados y senadores de Morena que hayan tenido la mayoría calificada en sus respectivas cámaras hagan las reformas idóneas y envíen dichas reformas a los congresos de los estados para que se dé esta reforma constitucional en donde se busca, entre otras cosas, disminuir el número de ministros, quitarles ciertos privilegios, pero también una forma democrática de elegir a jueces, magistrados y ministros, no solamente en lo federal, sino también a jueces y magistrados en materia local. Este tema, mis queridos amigos, ha causado mucha polémica, pero sobre todo quiero destacar que hay mucha desinformación en este entorno, ya que muchos de los manifestantes se manifiestan sin conocer a fondo las propuestas, no solamente del presidente, sino también las propuestas, las reformas que se le han hecho a esta propuesta, las modificaciones que se le hicieron en las comisiones de la Cámara de Diputados y que posteriormente pasarán al Pleno para su discusión en septiembre próximo. La verdad es que este tema tenemos que analizarlo así, de manera fría. Hay muchas dudas todavía en este entorno a la reforma al Poder Judicial. Y son válidas muchas de estas, incluso dudas por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Pero lo que nos queda claro es que estos trabajadores no van a poder hacer un paro total de labores. ¿Por qué? Porque de hacerlo, de negarse a trabajar, estarían violentando dos artículos constitucionales primordiales. El artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a audiencia, el derecho a la justicia, pero también estarían violentando el artículo 29 constitucional. Este artículo señala, entre otras cosas, que solamente el presidente de México, a aprobación del Congreso, son los únicos que pueden suspender ciertos derechos y garantías. En este caso, el Poder Judicial no puede suspender, así como lo quieren hacer, de manera arbitraria el derecho a la garantía de audiencia, el derecho a la garantía de un proceso legal que debe ser atendido de manera pronta, y ya saben todo este merequetengue. Ahora bien, mucho de esta reforma se da precisamente por la molestia de la gente, por la molestia del pueblo mexicano, por ciertas decisiones del Poder Judicial. Y todas ellas tienen mucha razón. Una de ellas, por ejemplo, perdonar a Rosario Robles por la estafa maestra, a Cabeza de Vaca, que lo dejaron que se fuera libre, descongelar las cuentas de Genaro García Luna, descongelar las cuentas de su súbdito y aprendiz Cárdenas Palomino, sobre todo perdonar a Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados, liberar en 4 ocasiones al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, liberar a Juan Collado, frenar las reformas sobre todo en materia electoral y eléctrica, liberar a gente de la delincuencia organizada y a gente pues como aquel tío que se propasó con su sobrina, y sobre todo el despilfarro de la Suprema Corte. Son entre estos factores los que han movido a la gente a buscar que se haga una reforma radical. Ahora bien, en este entorno, Norma Piña ha movido mucho de el enjambre dentro del Poder Judicial, malinformando a quienes forman parte de este poder.
impidiéndole en muchas ocasiones ir a los foros en donde pues se pueda dar una retroalimentación más importante, y estos foros que todavía se tienen que seguir haciendo porque recordemos que todavía van a haber modificaciones tanto en su paso por la Cámara de Diputados como en su paso por la Cámara de Senadores hasta que quede el proyecto final. Y es válida la inquietud que tienen muchos de estos trabajadores, pero vean, así movía el avispero Norma Piña. Este Congreso de la Unión y al pueblo mexicano, esta convocatoria masiva de parte de los órganos que forman parte del Poder Judicial, dice: en un ejercicio histórico y legítimo de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación, la base trabajadora que conforma el Poder Judicial mantiene y manifiesta lo siguiente. Se hace un llamado urgente al pueblo de México, a las organizaciones civiles, a las barras de abogados, a todas las universidades, asociaciones de defensa de los derechos humanos, a la Asociación de Madres Buscadoras. Bien, ya empieza lo político. Las madres buscadoras, sindicatos, colectivos, a sumarse a nuestra defensa de nuestro país, a la defensoría y a la asesoría pública gratuita. A ver, señoras y señores, el país no está en riesgo y esta carta lo quiere hacer ver que sí. Es urgente que sepan que la reforma propuesta por el Ejecutivo pretende someter al Poder Judicial, único contrapeso entre los poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo. Esto la verdad es que no es cierto. Honestamente, hemos visto muchas decisiones que siempre favorecen al que más tiene. La reforma, que además atenta contra los derechos de la base trabajadora, tampoco es cierto. No es una reforma que vaya a quitar el trabajo a los proyectistas, a los secretarios de acuerdos, a los encargados de las áreas, de las diversas áreas del Poder Judicial, a los mismos, a todos los trabajadores en general, pues ya que se pretende eliminar la carrera judicial de oficiales, actuarios, secretarios, etcétera, como sistema de mérito para acceder a cargos de juzgadores federales. A ver, por ejemplo, aquel juez que desechó las demandas, o que más bien que dio la razón a las empresas extranjeras en materia de la reforma a la ley eléctrica, y que de la noche a la mañana este juez, en una rapidez impresionante, pasó de ser juez a ser magistrado, cuando hay gente que tiene años y años y años en los juzgados, ya a duras penas les dan esos ascensos. Aquí pues obviamente tenemos a un juez que se benefició pues de estar en contra de la Cuarta Transformación. Consciente de las necesidades de una reforma integral que beneficie a todas y todos, la base trabajadora, conformada por más de 55,000 personas, hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la reforma judicial de los términos propuestos es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México, sin que se nos haya permitido el acceso a los foros y mucho menos escucharlos. Esto no es cierto, los foros se realizaron para todos. Lo que pasa es que estos señores se portaron muy imprudentes, violentos, como lo que sucedió en Puebla. Y bueno, mis queridos amigos, vean por ejemplo esta señora que ahora convoca al pueblo cuando muchos juzgadores se olvidaron del pueblo. Chequemos. De la Federación a nivel nacional ha sido elaborado por el grupo de Circuitos Unidos del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, del equipo de Justicia Independiente, y lo voy a leer de manera textual. México, 19 de agosto de 2024. Al Congreso de la Unión y al pueblo de México. Hoy como nunca, México nos necesita unidos. Por ello, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación asumimos una vez más nuestro compromiso de defender los derechos del pueblo mexicano contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace un llamado urgente al pueblo de México, a las organizaciones civiles. Ahí está, esa convocatoria que ya les habíamos leído, en donde ahora sí, pueblo de México, échenos la mano. Pero miren, ¿dónde nos damos cuenta que esta reforma está un poco, pues obviamente es una reforma positiva? Pero miren, ¿dónde nos damos cuenta que esta reforma es positiva? Pues simple y sencillamente en la manera en la que gente como Alito Moreno o Marco Cortés respaldan al Norma Piña y compañía. Sabemos que, por ejemplo, Alito pues es cercano a Norma Piña, a tal grado que el 12 de diciembre pasado cenaron juntos en una cena
pues en la casa de un ministro. Y dice Alito, por ejemplo: nuestra total solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que han iniciado un paro nacional en protesta contra la reforma impulsada desde el poder. Esta reforma pone en riesgo los derechos laborales, la imparcialidad en la justicia y la estabilidad del Estado de Derecho. Es fundamental que se mantenga el equilibrio de poderes y se protejan los derechos de todos los ciudadanos. Estamos con ustedes en lucha por la justicia y la equidad. A ver, vamos a responderle a Alito. La imparcialidad en la justicia se rompió desde hace mucho tiempo, con cenas en privado entre ministros y presidentes de partidos denunciados por diversos delitos, y que se envuelven en la impunidad del fuero para no enfrentar la justicia, como tú comprenderás. Así de fácil y de sencillo. Pero bueno, yo pregunto, por ejemplo, ¿en dónde estaban estos ministros, magistrados, cuando se hizo la reforma educativa, que era más una reforma laboral, que vulneró los derechos de los maestros, de millones de maestros? Estos jueces, pues obviamente se negaron a respaldar a la clase trabajadora, al magisterio, y se fueron del lado de Enrique Peña Nieto y las escuelas particulares. Es una hipocresía lo que hacen ahora. Ahora bien, ¿qué demandan los huelguistas? Los que demandan, en este caso los trabajadores, todavía tienen mucha incertidumbre. ¿Qué sucederá con ellos? Porque existen diversos trabajadores, no solamente jueces, magistrados o ministros, sino que también existen actuarios, proyectistas, secretarios, etc. Y hace rato, platicando con uno precisamente, me decía: oye, no estamos en contra de la reforma. No estamos en contra de que se les quite pues sueldo, se les reduzca sueldo a los jueces, a los magistrados o a los ministros. Pero a nosotros, ¿qué? Que hemos estado durante muchos años en el Poder Judicial y que pues muchas veces se nos complica subir de cargo porque pues X o Y situación, y que aspiramos a estar presentando exámenes, capacitándonos para a lo mejor algún día se dé esa cuestión de subir. Pues para ello se le facilitaría, porque habría métodos para que pudieran ser jueces. Ojo, ser juez no es solamente termino la carrera y ya me meto a un concurso de oposición para ser juez. La forma para poder aspirar es precisamente pasar por un filtro, pasar por un consejo que analizará si cada persona que aspira a ser juez tiene el perfil idóneo, porque no todo el estudiante de derecho, no todo el abogado tiene el perfil idóneo para ser juez. Eso también nos tiene que quedar claro. Ahí están las inquietudes. Es lo que están demandando las personas de los colegiados, de los tribunales, de los juzgados de distrito. Pues precisamente esta situación. Esta situación en donde, pues sí, hay varios de ellos que han entrado por méritos propios, otros no tanto, y creo que son los que hoy se están manifestando. Muchos de los que se están manifestando son aquellos que llegaron al Poder Judicial a través de palancas o por familiares. Recordemos que la ministra Lenia Batres ha exhibido a grandes grupos de familias que tienen ahí metidos de 2 a 3 a 4 a 60 personas dentro de este poder, dentro del Poder Judicial. Y sospecho que son estos los que están ahorita moviendo el pandero, moviendo el enjambre a petición de Norma Piña. ¿Quién mueve el paro? Pues obviamente tanto la presidenta de la Suprema Corte, mal informando a la base trabajadora, como también gente del sector empresarial a la que no le conviene que se dé una reforma para que los jueces estén más cercanos a la gente. ¿Qué consecuencias habrá? Pues las consecuencias simple y sencillamente hay que verlas desde dos puntos de vista. Para ellos, obviamente una reforma que pasará y que pues no les queda más que prepararse para competir, para buscar el voto de la gente, para poder llegar a un cargo. Y para la gente, pues esperar lo peor de muchos de estos magistrados que en venganza pueden empezar a liberar gente peligrosa de las cárceles, o en una de esas a no cobrar impuestos a millonarios como Ricardo Salinas y caer en un estado total de anarquía en el Poder Judicial. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Mientras tanto, espero que si les quedó claro este tema, nos dejen sus likes, sus comentarios, hagan sus preguntas. Aquí nosotros tenemos todo el tiempo para resolverlas en el en vivo de la noche. Así que mientras tanto yo me despido como siempre diciéndoles que si no lo han hecho se suscriban al canal, activen las campanitas de notificaciones y sobre todo recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video porque saben, se pone bueno, va que va.